coronaria, pero tiene que saber que existen. Son vías que más la usan ya médicos especialistas en diferentes áreas muy frecuentemente. Pero usted tiene que saber que existen y qué se hace con esas vías, cómo se hace. Entonces, para administrar el fármaco, está la vía intracaria que sigue a la intraperitoneal, la vía número 7, como usted observa. Y entonces la vía intracardíaca es una vía de administración que se usa solamente en emergencias cruentas. Es decir, emergencias cruentas quiere decir emergencia donde está en peligro inminente la vida del paciente. Y entonces, en los casos que usamos la vía intracardíaca es en los casos de paradas cardíacas, que es una emergencia muy cruenta donde está en peligro inminente la vida del paciente. En el único caso que vamos a la vía intracardíaca. Y entonces una vía que consiste en administrar el fármaco, oiga bien, en una de las cavidades cardíacas. El corazón, como usted recordará, tiene 4 cavidades, las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos derecho e izquierdo también. Pues administrar el fármaco dentro de una de esas cavidades cardíacas es lo que se llama administración por vía intracardíaca. Generalmente, entonces, lo que administramos por vía intracardíaca, en caso de estas emergencias extremas, como la parada cardíaca, es un fármaco que se llama noradrenalina o adrenalina, que son amigas que nosotros vamos a ver más adelante, las vamos a estudiar y sus propiedades, qué es lo que hacen. Pero lo que ellas hacen es, pues, estimular unos receptores ahí a nivel del músculo liso, del músculo cardíaco y del sistema de conducción específicamente del corazón, para que el corazón vuelva a reiniciar, activar ese marcapaso cardíaco que es el que domina toda la actividad eléctrica cardíaca. Entonces, la adrenalina y la noradrenalina, que son las que usamos por vía intracardíaca, en estos casos la usamos para que vuelva a reactivarse estos núcleos de células especializadas del sistema de conducción y el corazón vuelva a reiniciar su función de contracción. Usted sabe que para el corazón contraerse tiene que iniciarse un estímulo automático, un estímulo que se inicia a nivel del nodo sinusal, que está en la orilla. Entonces ese estímulo como corriente eléctrica, como de polarización de la membrana de estas células, hasta el nodo auriculoventricular a través de los haces internodales. Y del nodo auriculoventricular entonces viaja a través del haz de His hasta la rama izquierda y la rama derecha del haz de His y va entonces a los ventrículos izquierdo y derecho. Y cuando ese estímulo eléctrico llega, entonces produce los cambios a nivel de la membrana del miocito cardíaco y entonces la depolarización de las células de los miocitos, y ahí viene entonces la contracción de la fibra muscular cardíaca. Entonces eso en una parada cardíaca se ha detenido momentáneamente por múltiples causas, y entonces una de las medidas para resucitar el paciente es administrar por vía intracardíaca estos fármacos, adrenalina básicamente y noradrenalina, tratando de estimular este sistema de conducción desde el nodo sinusal para reiniciar de nuevo la función del miocito, que es la contracción, previamente estimulado por la conducción eléctrica a través del sistema de conducción. Entonces, cuando hay un paciente que hace una parada cardíaca y llega a emergencia, o se va a hacer el proceso de resucitación cardiopulmonar en el sitio donde pues se encuentra el paciente, que en muchos casos tiene que realizarse ahí el tiempo. Mientras más tiempo usted pierde, pues más funesto es el pronóstico en relación a que el paciente no salga de la parada. Entonces, esto es un protocolo de manejo, es decir, hay protocolo de manejo de
de parada cardíaca, de resucitación cardiopulmonar. Y la administración intracardíaca de adrenalina en estos casos, pues es una de las medidas del protocolo de resucitación. Hay muchísimas otras medidas que hay que tomar, que ustedes seguro ya no, por ejemplo, la respiración asistida, el masaje cardíaco, el shock eléctrico, etcétera, etcétera. Y la administración intracardíaca de aminas simpático-miméticas resucitadoras como adrenalina, usando la vía intracardíaca. Para usar la vía intracardíaca, entonces el paciente obligatoriamente tiene que estar en decúbito supino, boca arriba, le dicen en el argot popular, acostado boca arriba o en decúbito supino, como se llama esa posición. Y entonces usted tiene, oiga bien, que irse a la clase que está en la parte superior del tórax y específicamente en el hemitórax izquierdo, que es donde está el corazón. Y entonces se va y toma de referencia la clavícula izquierda, la divide en el tercio medio, se coloca en el tercio medio de la clavícula imaginariamente y entonces proyecta una línea que vaya perpendicularmente a las costillas y paralelamente al esternón. ¿Está claro? Perpendicularmente a costillas. Entonces es una línea imaginaria que usted va a trazar y va a contar entonces los espacios intercostales. El primer espacio te lo va identificando con el pulpejo de los dedos, el segundo espacio, el tercero, el cuarto, el quinto. En el quinto espacio intercostal izquierdo, con la línea imaginaria esa que usted trazó, que se llama línea medio clavicular, porque parte del tercio medio de clavícula, entonces ahí es que usted va a administrar el fármaco. Con una aguja larga usted punciona de manera perpendicular la aguja perpendicular profundamente y una vez que está dentro, entonces aspira. Si aspiró sangre, está en una cavidad cardíaca. Y entonces ahí usted administra la adrenalina. Y sigue desarrollando las maniobras que están establecidas en el protocolo de resucitación cardiopulmonar para que el paciente tratar de que reinicie de nuevo su función cardíaca. Si el paciente ya tiene un tiempo, media hora, 20 minutos, y el paciente no responde y usted ha hecho todo lo que está establecido en el protocolo de resucitación cardiopulmonar, responde, y entonces usted revisa la pupila del paciente. Si las pupilas están ya dilatadas, una gran midriasis, eso quiere decir que a pesar de todo lo que usted ha hecho, ya no va a salir, ya ha fallecido, y entonces usted lo declara como un paciente que terminó, con toda la ética y el respeto. Entonces, pues lo que tiene que hacer es cubrir ese paciente, cubrirlo bien con su sábana, e inmediatamente llevar el paciente con toda la ética establecida a la morgue, que es donde debe estar. No dejarlo ahí para que vaya a ver qué fue lo que pasó, quién es. No, hay que respetar y tener dignidad con los pacientes. Como usted ve entonces, la vía intracardíaca, como decíamos al inicio, es una vía de emergencia extrema emergencia. La cardíaca consiste en entrar en la nivel de la médula espinal, en el segmento lumbar de la médula, generalmente entrando a través de la vértebra lumbar 1 y lumbar 2, en el espacio intervertebral entre esas dos vértebras. Usted puede identificarla fácil de los dedos. Entre L1 y L2 está el espacio intervertebral, el primer espacio intervertebral. Ahí es que va a entrar con una aguja para llegar, en el caso de
en el caso del bloqueo intratecal o de la administración de fármacos por vía intratecal, entonces va a llegar, va a entrar a través de ese espacio intervertebral de manera muy lentamente y muy pausada. Generalmente eso lo hacen los médicos anestesiólogos, porque lo que más administramos por vía intratecal son anestésicos locales. Y en profesionales con mucha experiencia en esa parte, en esa técnica, pues van entrando levemente, muy lentamente, y van percibiendo en el pulpejo de sus dedos el nivel, el plano por donde van atravesando, va atravesando la punta de la aguja hasta que penetra al espacio intratecal. El espacio intratecal es un espacio que está por dentro de la pía madre, que es la membrana más interna que envuelve el cerebro, como usted recordará. Y entonces ahí está el líquido cefalorraquídeo. Una vez que entra, entonces se saca el trocker de la aguja. No sé si usted ha visto esa técnica. Espera que salga una o dos gotas de líquido cefalorraquídeo, que va a ser un líquido claro como el agua, muy parecido al agua. Entonces eso confirma que ya está en el espacio y ahí se administra entonces el anestésico local, que generalmente es tetracaína. Ya veremos por qué cuando veamos los anestésicos locales. Luego entonces se administra el anestésico local lentamente y el paciente entonces colocado de nuevo eh, en posición de cirugía de unidades, etc. Recuérdese que para mirar entonces el espacio intervertebral, L1, L2, y eso se logra tratando de poner el paciente en posición sentada y diciéndole que toque la barbilla con las rodillas. Eso va a producir entonces un arco de la columna lumbar y va a haber una mejor exposición del vertebral acostado en posición de lado, tratando de juntar la barbilla con la rodilla. Eso va a facilitar entonces la administración debido a la exposición del espacio que se logra con esa posición. Existe también la vía peridural dentro de la vía intrarraquídea. Aquí no se entra al espacio intercal, sino que se entra a la grasa peridural que está alrededor por fuera de la médula propiamente dicha, por donde pasan las raíces de nervios de los nervios periféricos, costales, para bloquearlo hay niveles que pasan en la peridural, entra ese espacio para administrar psicología y se puede el modelo de sensaciones, como lo que ellos hacen. Y tenemos entonces al local. Y es muy produce parecido al bloqueo intratecal. Generalmente que pasan por la grasa peridural, ahí hay que dejar un catéter para administrar un catéter abierto para la administración local. Reiteramos que estas vías intrarraquídea con sus dos variantes la va a usar mucho el médico que se yo especializado en ansiología, bloqueo de modalidades para que no se perciban esas sensaciones desagradables como por ejemplo el dolor
en la realización de movimiento volveremos a hablar sobre lo articular, que consiste en administrar la cavidad articular. Las articulaciones de tipo de artrosis, que son las mayorías de las articulaciones del cuerpo humano, gracias a Dios, son articulaciones móviles, como usted recordará, y entonces cada articulación de tipo de artrosis, cuando se ponen, se aproximan, no se juntan, porque usted sabe que en los extremos óseos hay cartílago siempre, cerca uno del otro, y entonces la cápsula articular está formada por de dentro hacia por un epitelio plano simple, usted recuerda eso, plano simple, muy irrigado, que produce un líquido que se llama líquido sinovial, que es un líquido que lubrica los extremos óseos para que puedan moverse y no haya lesión ahí. Entonces, más hacia afuera, después de el epitelio, de la membrana sinovial, están los tejidos conectivos, ligamentos, tendones, que le dan estabilidad a la articulación para que puedan moverse los extremos óseos y no se salgan de ahí de la cápsula a los extremos. Eso es una articulación de tipo de artrosis, usted la recordará su estructura y la función de ella, pues, que tienen una grasa en los músculos, ¿está claro? Entonces, usted cavidad articular a la de la cápsula articular, o sea, la articulación que es persona los neumólogos y los cirujanos torácicos, diríamos, y entonces consiste en administrar el fármaco dentro del espacio pleural. El espacio pleural es un espacio localizado entre, usted sabe que los pulmones están dentro del tórax, y entonces la pleura es un epitelio plano simple, igual que el peritoneo, que lo vimos en la cavidad abdominal, y entonces hay una pleura que es la que reviste la pared torácica, que separa entonces el pulmón de la pared torácica, que se llama pleura parietal, igual que el peritoneo parietal. ¿Está claro? Y entonces está otra hoja de la pleura, que sigue siendo también un epitelio plano simple, que envuelve o reviste el órgano, el pulmón como tal. Y entonces entre esas dos pleuras, entre la pleura parietal y la pleura visceral, como usted recuerda, hay un espacio, se llama espacio pleural. Ese es un espacio a presión negativa, que es el que permite que los pulmones puedan expandirse durante el proceso de respiración. Toma aire, los pulmones se expanden. Exhala aire, los pulmones se contraen, se achican. Y entonces lo hacen, ese movimiento, los alvéolos, que son los sacos alveolares, que son donde se realiza el intercambio gaseoso, como ya sabemos, gracias a ese espacio que se llama espacio pleural, que repetimos, tiene presión negativa. Entonces, cuando hablamos de administración por vía intrapleural, es administrar dentro de ese espacio, en el espacio intrapleural. Para entrar a ese espacio, entonces, se entra a través de la pared torácica, desde fuera hacia adentro, con una técnica bastante bien clara, establecida. Entonces, el que usa la vía tiene que tener conocimiento de esa técnica. ¿Y para qué se usa?
bueno, pues se usa para administrar fármacos ahí en el espacio pleural si es necesario, o se usa también para hacer diagnóstico médico, como por ejemplo un paciente con un cáncer terminal de pulmón, que es muy común ahora, muy frecuente, un cáncer terminal de pulmón que se diagnostica tarde porque no da síntomas, los síntomas son muy tenues y al final, cuando ya comienzan los síntomas es porque ha avanzado bastante y entonces ya se ha convertido en una lesión terminal, un cáncer muy invasivo, con metástasis quizá a otros sitios. Y entonces no se tiene el diagnóstico histológico. Se presume que es un cáncer, usted lo detectó ya por tomografía, lo detectó ya tomografía de tórax, por radiografía de tórax, por broncoscopía, lo que sea. Pero entonces tenemos que saber la histología, cuáles son los tipos de células para saber qué tipo histológico es. Porque de ahí depende entonces el tratamiento. Y entonces pues se entra al espacio pleural, generalmente hay células que se desprenden del tumor y que se secretan a través de la pleura o se fistuliza, el tumor fistuliza la pleura visceral y entonces se producen secreciones de color ambarino que van ahí drenando al espacio pleural y entonces usted en ocasiones el paciente hace dificultad respiratoria severa porque como ese líquido pues ocupa espacio en el espacio pleural, válida la redundancia, ocupa espacio y entonces el pulmón no puede expandirse y el paciente no puede respirar casi normalmente. Entonces en esos casos hay que traer el líquido, entonces es una medida de tratamiento para que el paciente respire un poco mejor, tenga más poder de expansión pulmonar y para hacer el diagnóstico con ese líquido usted lo manda a bacteriología y entonces bacteriología identifica las células y también anatomía patológica determina entonces el tipo maligno de células. Y ahí entonces se establece el tratamiento ya definitivo. Si es que hay tiempo, hay espacio para poderlo hacer. A veces no hay espacio y lo que hay es que ya esperar el término. También se usa la vía intrapleural en los casos de neumonías severas que cursen con acceso pulmonar, que degeneren en accesos pulmonares. Es una cosa bestial clínicamente, con muy mal pronóstico. Y entonces los accesos fistulizan también, igual que los tumores, al espacio pleural y vierten el pus hacia el espacio intrapleural y va a hacer lo mismo que hace el líquido en el caso del tumor. Va a impedir que el pulmón se expanda, el paciente va a entrar en dificultad respiratoria extrema. Hay que entrar al espacio para extraer el pus, mejorar la mecánica respiratoria y al mismo tiempo se hace diagnóstico de germen que está produciendo ese cuadro de neumonía o de acceso pulmonar. Y entonces, ahí en este caso, entrar a la vía intrapleural, por vía intrapleural al espacio pleural, pues tiene dos fines. Fines de tratamiento y fines también de diagnóstico. ¿Está claro? También se puede administrar antibióticos en forma local ahí al espacio, en caso de que sea un proceso infeccioso, de una neumonía o con un acceso pulmonar que fistulice. Quien hace esos procedimientos generalmente, pues el médico neumólogo. Usted como médico de atención primaria no va a hacer eso. También se entra al espacio intrapleural en caso de traumas de tórax, heridas de tórax, recuerde, que lesionen el pulmón, que provoquen sangrado, con colapso de los pulmones en heridas por arma blanca o arma de fuego de tórax. Entonces la sangre se va acumulando en el espacio intrapleural, el pulmón no puede expandirse,
se colapsa el pulmón, el paciente entra en insuficiencia respiratoria aguda y puede terminar si rápidamente no se evacua la sangre del espacio intrapleural. Por eso es que usted ve que todas los traumas y heridas de tórax se tratan instalando un tubo conectado a un sello de agua. Es decir, funcionar allá en la base del pulmón, entrar al espacio intrapleural, colocar un tubo y conectarlo a un sello de agua para que drene toda la sangre. Y entonces, en esa medida en que va drenando, el pulmón va recuperando su capacidad de expansión y el paciente va a ir mejorando. Y si es una pérdida grande, un gran volumen de sangre, pues habrá que hacer transfusiones en la medida que el paciente se va estabilizando. Todas las heridas de tórax se tratan así. ¿Quién entra al espacio? El cirujano torácico, el que trata las heridas de tórax. Y con eso evita que el paciente termine o se vaya. Es una vía, entonces, la intrapleural, que la usan tanto el cirujano de tórax como el neumólogo en esos casos que consideramos casos graves, muy graves, donde está comprometiéndose la vida del paciente. ¿Se escucha y se sigue viendo? Sí, se escucha. Sí. ¿Qué maestro? La veo y se escucha. Entonces, fíjese, está la vía intraósea, que como su nombre lo dice, es entrando al interior del hueso, al canal medular de los huesos, al hueso trabecular en el caso de los huesos que son planos. En el caso de los huesos largos, atravesar la capa dura del hueso y llegar al canal medular. Eso es vía intraósea. Como usted entonces pensará que es un trabajo muy laborioso penetrar a través de la capa dura, de la capa compacta del hueso y llegar al hueso trabecular o al canal medular de un hueso largo. Es muy difícil, muy laborioso, pero existe esa vía. Y entonces cuando usted entra atravesando esa capa dura del hueso, los medicamentos que usted administre ahí, si administra algún medicamento, se va a absorber muy rápido, porque en la médula ósea, en la capa allá dentro de las trabéculas de los huesos, es como si usted estuviera administrando el fármaco por vía venosa. Es una vía muy rápida debido a que es muy irrigado eso allá adentro. ¿Está claro? Ya, entonces, quien usa más esa vía, que es muy laboriosa, es muy difícil de penetrar allá, son los ortopedistas y ayudados por, también lo usan mucho la vía los médicos hematólogos para extraer muestras de médula y diagnosticar enfermedades hematológicas, principalmente de la médula del hueso ilíaco, que es un hueso que tiene una capa compacta, dura, en la parte más externa, un poquito más fina, y entonces se llega más fácil a la capa trabecular allá adentro. Y entonces se trae médula ósea de ahí para hacer diagnóstico médico, principalmente en los casos de leucemia y en cualquier otro caso que se necesite estudiar la médula para hacer diagnóstico. Entonces, una vía que reservada, yo diría, a los hematólogos para hacer diagnóstico y a los ortopedistas, pero más comúnmente a los hematólogos, que son los que más usan esta vía intraósea, que es bastante laboriosa y difícil entrar. Por último, tenemos la vía intraneural, que consiste en administrar el fármaco en los tejidos adyacentes a un nervio, no dentro del nervio. Los nervios nunca se lesionan, nunca
se lesionan para nada o deben lesionarse. Y entonces, cuando hablamos de vía intraneural, podríamos pensar que será administrar el fármaco dentro de un nervio. No, es en los tejidos que están cerca, adyacentes a el nervio. Y lo que más usamos por esta vía son los anestésicos locales, que difunden entonces hasta el nervio periférico y ahí bloquean la transmisión del impulso doloroso, del impulso nervioso en sentido general. Pero la primera sensación que bloquean los anestésicos locales, y eso lo vamos a ver cuando lo veamos, como familia de fármacos, es la sensación dolorosa. Pero al final van a bloquear todas las modalidades de sensaciones. Y entonces se hace de esta manera, administrando el anestésico local en los tejidos adyacentes al nervio que usted quiere bloquear, y entonces el anestésico va a difundir al nervio y va a bloquear su transmisión a través de él. Vía intraneural. Como ha visto usted entonces, todas las vías que hemos visto hoy, que son la intracardíaca, intrarraquídea, en su versión intratecal peridural, la intraarticular, la intraneural y la intraósea. Y la misma intraneural, pues son vías que no se usan tanto frecuentemente, y que la mayoría de ellas son vías para uso especializado, es decir, para uso de algunos médicos que están especializados en áreas específicas y que esas vías le ayudan mucho, principalmente para diagnosticar enfermedades. No como la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea, que son vías que usted va a estar usando de manera muy común en su práctica médica y muy frecuentemente. Con esto terminamos entonces la unidad número 1, que tenía 2 temas, como ya sabemos: la introducción a la farmacología y las vías de administración de fármacos. Esperamos que con lo que usted pudo leer en los capítulos que están colgados ahí ya hace un mes, sobre vía de administración y sobre introducción a la farmacología, pues usted tenga bastante clarito ya todos los conceptos que tiene que tener, que serán parte de sus conocimientos básicos, muy básicos de farmacología, que le van a permitir entonces seguir adquiriendo otros conocimientos que también van a ser muy básicos y que necesita usted para su desempeño en su práctica clínica como médico de atención primaria. Voy a salir un momentito, voy a abrir otra carpeta para introducir el tema de la unidad número 2 en los minutos que quedan.